Bueno, tenemos a continuación una interesante entrevista con Antonio de la Cruz. Él es director de lo que es llamado el Inter-American Trends. Es un excelente analista, columnista de varios medios de comunicación y, bueno, ha seguido muy de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela, un país que ha sufrido mucho durante esas más de 2 últimas décadas, y le damos la bienvenida. Antonio, un saludo cordial, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Julio César, por la invitación a tu gran programa. Con mucho gusto y lástima que no tenga más tiempo porque tengo muchos temas para hablar contigo, pero me voy a centrar inicialmente en dos, que son los que están en este momento causando bastante preocupación, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, ¿no? Lo último que leí es que el chavismo amenaza con procesar a quien ponga en duda el supuesto golpe contra Maduro. Por su parte, el fiscal arremete contra las organizaciones de derechos humanos. Mienten, así dijo él, mienten y al mismo tiempo delinquen al decir esas mentiras. ¿Habrá gente más cínica? Totalmente. ¿En qué está ahorita el régimen de Maduro? El régimen de Maduro, básicamente, hay que leer todas sus acciones en la clave electoral. Él lo que busca es intimidar, silenciar las voces disidentes, tanto del sector civil como el sector militar, con la operación Brazaletes Blancos. Esa operación la utiliza para precisamente callar esas voces, porque definitivamente Maduro no tiene la popularidad para poder ganar una elección en cualquier término. Ya ni siquiera tiene que ser competitiva, justa y libre, sino en cualquier término hoy Maduro no gana una elección. Entonces, por lo tanto, él necesita buscar cómo esa competitividad la puede manejar y en ese sentido tiene que estar enmarcado en los acuerdos de Barbados porque es lo que le permitiría en última instancia que la comunidad internacional no lo vuelva a dejar fuera y sea ilegítimo si lograse un nuevo mandato. Entonces, él tiene que básicamente trabajar esas condiciones y lo que quiere al final es que María Corina Machado desista de ser la candidata y nombre un sucesor, porque sabe que con cualquier otro podría ser un candidato competitivo. Entonces, ¿qué hace? Utiliza precisamente a todas estas herramientas para aumentar, escalar la represión y meter miedo. Y sin embargo, tiene que tener cuidado porque ya el mismo Brasil, Lula, a través de su vocero, su representante internacional, ha dicho que está preocupado por el escalamiento de esa represión. Entonces, si bien es cierto, él está jugando hacia adentro en clave electoral, él tiene que cuidar hasta dónde puede utilizar. Aquí, básicamente, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en una situación como está hoy Venezuela, María Corina es la que tiene la voz cantante, porque María Corina ha dicho que se mantiene y se sostiene hasta el final. Y eso realmente los tiene a ellos muy preocupados. ¿Y por qué se han concentrado en los que tienen contactos con el sector militar? Como es Rocío San Miguel, como es Sebastián Barraez, como es Tamara Osujo, porque definitivamente sí hay un sentimiento en los mandos de comandantes, capitanes, tenientes y mayores de que hay que respetar la Constitución y el gran temor que tiene que en un evento electoral, como ocurrió el referendo consultivo, convertir 2 millones en 10 no va a ser posible, porque estos mandos, que son los que están en el Plan República, van a pedir que se respete ¿cómo se llama? El mandato de la voz popular. Entonces, allí básicamente está centrada hoy en la atención del régimen de Maduro. Estamos conversando, amigos oyentes, con Antonio de la Cruz, excelente analista político. Además, nos ha ayudado con temas sobre diversas situaciones en Sudamérica, Venezuela en particular. Estás ahora, precisamente, te vemos en Instagram y te vemos que estás en Washington, estás frente a la Casa Blanca. Me imagino que en la Casa Blanca todavía se está comentando lo que está pasando en Venezuela, pero tengo también interés en preguntarte con relación a este anuncio que se acaba de hacer de Juan González, que se va como representante del gobierno de Estados Unidos ante América Latina. ¿Qué has logrado entender de este movimiento y qué opinas tú de lo que ha pasado hasta este momento con su gestión? Juan González
que es el encargado para el hemisferio occidental por el Consejo de Seguridad Nacional, ha jugado un rol clave en cuanto al cambio de política hacia la región y sobre todo a Venezuela de lo que fue en la administración anterior, lo que se conoció como la política de máxima presión, donde realmente se le impuso al régimen de Maduro las sanciones económicas e individuales. En ese sentido, Juan González, cambiando esa política, buscando una política de conversación, de negociación con el régimen de Maduro, y es él el que realmente lleva, y recordemos que hace 2 años viajó a Caracas y se entrevistó con Maduro. Entonces, y en esa frecuente relación que estableció con Jorge Rodríguez, lograron establecer un marco para poder buscar una salida pacífica que se conoce como el Acuerdo de Barbados. La salida de Juan González obedece básicamente a que se incorpora a la campaña de Joe Biden. Entonces lo saca, él es un colaborador estrecho, muy cercano a Joe Biden, para incorporarlo a una campaña que necesita reforzar un poco el lado de todo lo que maneja Juan en términos de las políticas hacia América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Que haber estado 3 años y medio en ese puesto, generalmente están 2 años por lo que exige ese puesto en la Casa Blanca. Él básicamente tenía más tiempo de lo que generalmente ocurre. Él tiene esta salida. Viene el subsecretario de Defensa, que hoy está en el Ministerio de la Defensa, debemos decir que aquí se llama la Secretaría de Defensa, a ocupar ese puesto, que también es un hombre cercano a Biden, a manejar la región del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar que la política continúa, se mantiene sobre Venezuela en términos de que tiene que haber una rectificación de esa represión por parte del régimen Maduro para poder ser legitimado. Aquí Maduro podría tomar la decisión y decir, me voy en una estrategia Nicaragua en términos de aislar al opositor y escoger su candidato. Sin embargo, eso le traería consecuencias en términos de sanciones. Recordemos que la sanción sobre la parte económica caduca en abril, el 19 de abril. En ese sentido, lo que harían, si Maduro sigue en esta política y no entiende que tiene que abrir ante la presión que tiene hoy por parte tanto de sus colaboradores en términos de Brasil, el mismo Petro, la misma Unión Europea, definitivamente aquí lo que van a dejar es que no se pueda renovar esa licencia y va a tener consecuencias para él desde el punto de vista económico. Entonces, si Maduro quiere jugar en ese tablero, va a volver a tener presión porque no va a tener los recursos disponibles que ya hoy tiene por las exportaciones petroleras, que le ha permitido mantener un dólar controlado. Si vemos, el dólar se mantiene entre 37 alto a 38 y eso le ha favorecido en términos de manejo de inflación, aunque no son suficientes para hacer un aumento del salario y poder repartir mejor las cajas clave. Sin embargo, él sabe y ya lo vivió que esa situación lo que le genera es mucha protesta social, ¿verdad? En términos de los trabajadores públicos que siguen devengando alrededor de $3.50. En cuanto a que nadie puede disentir de lo que ellos consideran que ha ocurrido con respecto a los atentados, es básicamente, vuelvo a insistir, una política para que la gente no disienta y no manifieste, porque ya nadie les cree y piensan que reprimiendo pueden alcanzar su objetivo de lograr una abstención dentro de la elección que se está hablando ya, que es el 8 de septiembre. Hay varios aspectos de lo que acabas de decir, Antonio, pero llama la atención porque antes incluso de este acuerdo de Barbados hubo otros acuerdos a los cuales se comprometió el gobierno de Venezuela y no los cumplió. Lo que mucha gente se pregunta es cómo es que Estados Unidos no entiende que con los bandidos no se puede negociar porque ellos al final de cuentas se van a salir con la suya. Y en el caso de Venezuela tiene el ejemplo de Cuba, que ha sido sancionado, han hecho embargo económico, se ha hecho de todo, y ellos le dicen a Venezuela, mira, nosotros tenemos más de 60 años en esto y no nos han sacado de acá. O sea que ustedes que tienen más recursos pueden quedarse más tiempo. O sea, ¿cómo pensar que Estados Unidos puede creer que
el régimen de Venezuela actual puede aceptar, acatar y obedecer y en última instancia cumplir con los acuerdos que hace cuando se ha demostrado a través de todos estos años que los bandidos nunca cumplen? Es una muy buena reflexión, Julio César, en el sentido de que si bien es cierto, Cuba como isla nunca ha cumplido, pero Cuba nunca ha tenido la presión por parte de la Unión Europea en términos de cumplir acuerdos, porque no ha habido, más bien Cuba ha tenido el apoyo de la Unión Europea cuando ha sido necesario en términos de inversiones, en términos de facilitación de algunos recursos. En el caso de Venezuela, lo que ocurrió fue de que las ambas partes, tanto el régimen de Maduro sentado en Barbados como la plataforma unitaria, llegaron a un acuerdo que está validado por la comunidad internacional. Entonces, entrar en un desacato, ¿verdad? Por eso Jorge Rodríguez ayer dijo que estaban esperando a la plataforma unitaria para poder acordar el cronograma electoral, porque sabe que tiene que jugar en ese tablero. Ellos no pueden salirse del tablero porque ahí no va a tener excusa en términos de justificar, porque la comunidad internacional le va a decir es algo que fue acordado por todos los que están participando, y recordemos que ahí participaron no solamente las dos partes que están hoy buscando una solución, sino también la comunidad internacional, los países, entonces, que acompañaron a cada uno de ellos. Entonces yo creo que aquí lo que está haciendo la Casa Blanca es jugando esa última carta, y creo que después de la salida de Juan González va a ser el secretario Anthony Blinken el que se convierta ahora en un actor importante, porque recordemos que él fue citado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado cuando el senador Marco Rubio le hizo la pregunta hasta dónde iban a aguantar, y él dijo en aquel momento, en términos de cumplimiento de una parte del acuerdo, 30 de noviembre. Y creo que ellos en este momento son los que van a asumir este liderazgo, porque aquí se convierte en un elemento de la campaña electoral por la migración. Entonces van a tener que buscar cómo sostener un argumento que les permita que los republicanos no lo utilicen en contra de la campaña de Biden. Entonces aquí hay un juego electoral también que necesitan que de alguna manera en Venezuela se dé un resultado que ellos puedan usar a favor en su campaña electoral. Y en Venezuela, por eso vemos, y ahí creo que la importancia de los pronunciamientos de Brasil y la facilitación que está haciendo actualmente Gustavo Petro. Creo que con la Unión Europea, ¿verdad? También va a venir la parte que va a poder cerrar este juego en la que Maduro va a tener de alguna manera que aceptar las condiciones. No será en 100%, pero va a tener que transitar un camino donde permita unas elecciones que él mismo pueda utilizar para poderse legitimar si ese fuese el caso. A finales del año pasado, Antonio, y estamos, amigos oyentes, hablando con Antonio de la Cruz, destacado analista, estamos hablando con él desde Washington, de hecho está enfrente de la Casa Blanca hablando con nosotros en el momento que le hacemos esta entrevista. A finales del año pasado, Antonio, yo entrevisté a John Kirby, entrevistamos también a Juan González, a propósito de los plazos, y tú mencionabas, bueno, que ahora hay un nuevo plazo, que es abril, pero en noviembre, justamente, a los dos les preguntamos, el día, justamente, ese mismo día, vencía el plazo que le habían dado ya a Venezuela para que cumpliera, al gobierno de Venezuela para que cumpliera lo que había prometido en Barbados. Y los dos fueron tajantes al decir, bueno, tenemos que esperar que se cumpla el plazo para después qué vamos a hacer. Ahora hay otro plazo que es abril y suponemos que a lo mejor va a haber otro plazo en junio. El problema es que esta gente, y perdona que te reitere lo que te dije anteriormente, es que ellos no quieren salir del poder por ningún motivo, porque saben que si salen del poder lo pierden todo y saben que el escollo más grande que tienen se llama María Corina Machado. No la atacan directamente, pero indirectamente. Le arrestan a su gente que la rodea. Arrestan ahora a Rocío San Miguel. Y así están haciendo hasta ir eliminando cada uno de los adversarios que tengan. Militares presos, racian los militares, en fin. Lo que quiero explicarte es que hay mucha, vamos a decir, impaciencia porque se sabe que Estados Unidos tiene con qué presionar más al régimen de Venezuela y sin embargo, a pesar de la presión que ha hecho,
esta gente no tiene visos de que va a salir y ahora salen con esta declaración que te acabo de leer, en donde dicen claramente que quien diga que no hay una conspiración para derribar a Maduro puede sufrir las consecuencias. Sí, es cierto que el camino contra la dictadura es duro, es muy duro, en términos de que están utilizando la represión para intimidar y para meter miedo en la población. Y eso es un factor que hay que tomar en cuenta. También es cierto que en noviembre, al final, cuando se sintieron presionados, que en ese momento lo que se estaba pidiendo era el mecanismo para poder habilitarte, ¿verdad? Que se creara ese mecanismo, que fue lo que realmente en ese momento se produjo. En la medianoche se produjo la resolución. Que no haya sido favorable en términos que se había acordado la habilitación de María Corina es parte de esas discusiones que hoy tienen las comunicaciones o tuvieron entre Casa Blanca y Miraflores. También es cierto. Resulta que ocurre que en un esfuerzo donde no se puede perder la esperanza, porque si nos quedamos en términos con el planteamiento de que Maduro se queda para siempre, y puede ser esa la propuesta de Maduro, y ahí buscaría, por eso dije, jugaría el escenario de Nicaragua. Entonces, y él sabe esas consecuencias en términos de aislarse nuevamente, y donde Lula y Petro han estado promocionando a sus empresas para que vayan a Venezuela porque saben que hay una gran oportunidad ante una economía destrozada, producto de las mismas acciones del régimen de Maduro. Entonces, no va a ser posible, porque si Venezuela se mantiene aislada, va a seguir teniendo dificultades para poder gestionar el sistema internacional de transacciones, que es el SWIFT, y entonces va a ser para las empresas colombianas y brasileñas, no va a haber posibilidades de ir a Venezuela. Entonces, aquí Maduro sabe que está jugando maximalista en términos de alcanzar lo que más pueda para poder buscar cómo ir. Él va a ir a la elección porque la necesita, pero una elección en la que él pueda ser competitivo y pueda ser justificado internacionalmente por sus blanqueadores de Lula y Petro. Entonces, aquí es como la oposición, y aquí María Corina entra en ese rol tan importante, juega de una manera en la que él se vea obligado a tener que tragarse la luz roja y seguírsela tragando, porque eso lo arrincona cada vez más. Y el otro elemento es que estamos en presencia de un momento donde nadie quiere que siga estando Venezuela aislada del sistema de las democracias y de cómo hacer intercambio comercial con ella. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy difícil. El régimen arremete porque lo que quiere es básicamente que María Corina Machado nombre su sucesor. Si ella ya lo hubiese nombrado y hubiese sido, porque ¿qué ocurre con el nombramiento del sucesor de María Corina? Si ya lo hiciese, es que ella traiciona el mandato popular y entonces el pueblo se va a sentir frustrado y por lo tanto va a decir, aquí no hay nada que hacer. Y allí es precisamente donde está jugando Maduro, para que entonces, ante esta frustración, el candidato que salga de la oposición ya no le saca 60, 70 puntos, sino que estará competitivamente ante la frustración, aumenta otra vez los abstencionistas, los niní, y entonces se convierte en algo que María Corina ha conquistado, que estaba en febrero del año pasado en 60%, vuelve a una posición de más o menos 60%, entonces, por supuesto, en esa población que puede votar, Maduro gana esa elección. Entonces va a decir que es un problema de la oposición que no logra acuerdos, que no logra sostenerse, y precisamente es en la jugada de Maduro que hay que evitar. Y por eso digo que hay que sostener, y ahí yo estoy seguro que María Corina Machado, que tiene claro hacia dónde va, ella hasta el final, porque ¿qué ocurre? Que en ese momento va a tener que haber la negociación que tanto habla María Corina, porque ahí Petro, que es la Casa Blanca, le ha pedido que interceda, entonces van a tener que buscar un mecanismo donde pueda haber eso que tú planteaste, algunas garantías para poder ir en este proceso. Estamos en una etapa previa y que está agotando el régimen para ver hasta dónde está la voluntad, la firmeza y la esperanza de la oposición en términos de conseguir
ese camino y ese mandato que el pueblo le dio a María Corina el 22 de octubre. Antonio, ha sido muy amable en atendernos en vivo y en directo desde Washington. Perdona que te hayamos sacado de la reunión en la Casa Blanca para que nos diera la entrevista, pero interesante todo lo que nos ha dicho y hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Igualmente, Julio César, siempre un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Era Antonio de la Cruz, amigos oyentes. Él es senior asociado del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales en la ciudad de Washington. Atención a esta información de última hora del tránsito. En dirección norte, el Palmetto, entre la calle 58 y la 70.